Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que nos paramos a pensar muchísimas veces, sobre todo los pensionistas, ¿qué está sucediendo con las pensiones? ¿Cuál es la previsión para el poder adquisitivo de las pensiones en los próximos años? ¿Qué papel juegan las pensiones en la calidad de vida de los pensionistas? Está claro que estamos hablando para toda Andalucía y lo que queremos es, de una vez por todas, saber, por ejemplo, el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, como saben ustedes, bueno, pues está ahí. Nadie todavía, hay una serie de iniciativas, pero realmente no sabemos qué ha pasado con la auditoría. O si hay alguien que lo sepa, evidentemente lo sabe la Coordinadora Estatal de Pensionistas, que hoy vamos a hablar pues con su máximo responsable aquí en Málaga. ¿Piensan ustedes que la auditoría del Pacto de Toledo puede afectar de alguna manera a la futura reforma del sistema de pensiones? Hay muchas cosas que tenemos que aclarar. Y sobre todo, una gran campaña que se está iniciando y en la que te vamos a reclamar tu firma y te vamos a decir cómo puedes firmar. Es importante que los mayores nos mentalicemos aquí en Andalucía de que tenemos que dar un paso más adelante. Llevamos muchos años siempre insistiendo de que tenemos que movernos, que tenemos que estar unidos y está costando mucho. Yo creo que ahora es un momento mágico y en este 2025, cara al próximo mes de octubre, en esa gran concentración que va a tener lugar en Madrid, organizada por la COESPE a nivel de toda España, a nivel nacional, es donde se tiene que ver que no estamos callados, no estamos silenciados, que en cada sitio, en cada lugar y en cada rincón donde salen todos los lunes, en esos lunes al sol, podemos estar los que no solemos estar. Algunos porque no podemos, a lo mejor porque estamos en ese momento ejerciendo una labor, pero sí vamos a poder firmar. De todo eso vamos a hablar. ¿Y con quién vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar con la representante de COESPE en Málaga, también la responsable de los Yayos, esa maravillosa grupo de personas mayores como tú y como yo, que todos los lunes a las 11 de la mañana están. Es los lunes al sol, pero aunque haga viento, aunque esté nublado, aunque haga lo que haga, ahí están, frente a la delegación de la Junta de Andalucía en Málaga, en la avenida principal, en la Alameda, y ahí todos los lunes los podemos ver. Y ahí podemos firmar todos los lunes si nos acercamos, aparte de hablar con ellos, de animarlos y de hacer presencia, podemos firmar ese documento del que vamos a hablar hoy mucho. Para hablar de eso, Encarni, bienvenida. Gracias. A ver, a mí, yo no sé, porque cada vez que hablamos, luego resulta que la gente te ve por ahí y siempre te dice lo mismo, a ti, a Petri, al compañero, a todos, a Eulogio, vamos para adelante, pero la gente le cuesta arrancar, le está costando demasiado a esta altura de la que estamos y hay muchas cosas que hacer. El Pacto de Toledo, de una vez por todas, necesitamos muchas firmas para decir, ese Pacto de Toledo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están esos dineros que pueden ser pues una gran inyección económica para el futuro de los pensionistas, ¿no? Sí, bueno, ha habido una reunión reciente del Pacto de Toledo y la preocupación fundamental, y tengo que decirlo, no es porque seamos partidistas, sino porque es la realidad de los hechos. La postura del PP ha sido pues insistir en que el sistema público de pensiones no es sostenible y que lo que hay que hacer es privatizarlo. Y que hay que poner en marcha una serie de medidas que nos saquen del sistema público de reparto que actualmente hay en España. Eso es el debate que conocemos último del Pacto de Toledo. Nosotros lo que pensamos es que el sistema de pensiones públicas tiene una eficacia ya probada de casi 80 años de existencia y que ese sistema tenemos que preservarlo de la ola privatizadora que quieren hacer negocio con todos los servicios. Tenemos la experiencia de sanidad, cómo se está haciendo negocio con la sanidad, cómo se está descapitalizando y dejando sin medio a la sanidad pública para que crezca la privada. Tenemos también el tema de la enseñanza,
las universidades no se están invirtiendo en ella y cada vez aparecen más universidades privadas. Y desde luego detrás de las pensiones públicas hay el mismo proyecto. El mismo proyecto es que algo que es patrimonio de todos y de todas, los españoles y las españolas, pase a convertirse en el negocio de unos pocos y de unas pocas. Ese es el objetivo que tiene. ¿Qué esperamos nosotros del Pacto de Toledo? Absolutamente nada, absolutamente nada. Sí pensamos que la conciencia de los pensionistas y de las pensionistas de lo que ocurre con el tema de las pensiones y también del conjunto de la clase trabajadora es lo que va a ser posible para esas maniobras privatizadoras que empeorarían muchísimo el acceso y el derecho a una pensión digna. Eso es un poco lo que pensamos, por eso luchamos, como tú has dicho, de distintas maneras y por eso vamos a seguir peleando. Está claro que nadie nos va a hacer que bajemos los brazos, al contrario, y vamos a ir cada vez dando pasos más grandes. Petri, bienvenida. Muchas gracias. A ver, cuéntame, ¿cómo cualquiera que nos esté viendo, estamos emitiendo aquí, saben ustedes, de Málaga, pero también llegamos a todos los rinconcitos. ¿Cómo se puede uno firmar, adherirse a este escrito del Pacto de Toledo? Cuéntanos. Pues se puede adherir, como tú muy bien has dicho, acercándose donde todos los jubilados los lunes al sol se concentran en las diferentes ciudades y pueblos de Andalucía, que son muchos. Por ejemplo, aquí en Málaga, en la provincia de Málaga, tenemos Ronda, Marbella, Alozaina, Antequera Alameda, es que me falla la memoria. Bueno, en el resto de las provincias pues pueden preguntar a los compañeros que sepan que se concentran dónde pueden ir a firmar. Es muy importante la firma de todos porque esto lo presentaremos en el Congreso de los Diputados para exigir que se cumpla la ley. Nosotros pedimos hace 4 o 5 años una auditoría a la Seguridad Social, que se estuvieron recogiendo firmas, y pedimos una auditoría por varias razones, porque como muy bien ha dicho Encarni, las pensiones según diferentes personas, como pueden ser grandes empresarios, las propias financieras, toda la economía neoliberal que estamos teniendo ahora mismo, economistas, dicen que las pensiones no son sostenibles, y las pensiones son sostenibles. ¿Por qué dicen que no son sostenibles? Porque están potenciando las pensiones privadas, las están potenciando porque les interesa, porque el neoliberalismo lo que quiere es el individualismo y la competitividad. Y eso es lo que en las pensiones públicas no se da. El sistema de reparto que utiliza la Seguridad Social, las pensiones públicas, pues no se contemplan, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Y además las pensiones privadas va en contra de esto, y las pensiones privadas va en detrimento de las pensiones públicas. Y creo que es muy importante señalar el por qué se pide la auditoría. Y se pide la auditoría porque se han utilizado en gastos impropios una serie de dinero cuando la crisis, y principalmente se emplearon en la compra de deuda del Tesoro Público. Hay algo además que, el Rajoy
se gastó el 90% del fondo de pensiones o de la llamada hucha de las pensiones y lo dejó pues en 6.000 millones de euros aproximadamente, depende de la documentación que revises. Y luego el Tribunal de Cuentas hizo una auditoría también y destacó que ascendía a 103.690 millones en el periodo comprendido entre 1989 y 2013. Entonces, si solamente se ha estudiado, se ha auditado esos años, nosotros pedimos que se audite desde que se inicia la seguridad social, se pone en marcha. Entonces, es muy, muy importante esta auditoría, que fue además autorizada y está recogido en la Ley 21/2021, y nosotros ahora mismo lo que estamos pidiendo es que se cumpla esta ley. Y luego ya, si te parece oportuno y tenemos tiempo, podemos hablar de las pensiones privadas más ampliamente, que es muy necesario que todo el mundo conozca las pensiones privadas, en qué condiciones están y la rentabilidad que tienen. La verdad que es un tema muy apasionante, no se lo pierdan. Además, les ruego que participen y, como muy bien decía Petri, en los distintos sitios y distintos rincones de donde nos vean, bueno, pues se esfuercen por saber cómo pueden colaborar firmando ese documento que va a ir a las Cortes, va a ir al Parlamento, para, bueno, intentar de una vez por todas, aunque a veces somos escépticos, ¿no? Como decía Encarni, que luego le tengo que preguntar yo por qué es tan escéptica en eso de no esperamos nada de la auditoría. Jorín. De la auditoría, sí, del Pacto de Toledo. Del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, hay el Pacto de Toledo, un logio. ¿Qué podemos decir del Pacto de Toledo? Bueno, vamos a ver. El tema... El Pacto de Toledo fue una cosa que se inventó Convergencia y Unión. Es decir, que muchas veces nos equivocamos de que quién monta el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo sale en la primera legislatura de Aznar por un acuerdo que obtiene con CiU. Y entonces se llega al acuerdo de firmar el Pacto de Toledo. A partir de ese momento es cuando empezamos a saber algo más de dónde va el dinero de la Seguridad Social. Porque hay una cosa que debemos de tener clara, y es desde el 68 que se crea la Seguridad Social hasta el 78 había duplicidad de ingresos. Es decir, por un lado se ingresaba por parte de la Seguridad Social y por otro lado se ingresaba por las mutualidades patronales que había en aquel tiempo, que eran las que se hacían cargo de las pensiones de aquel tiempo y de los gastos de aquel tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? A raíz de eso, hoy en día a Hacienda no le ha quedado más remedio que empezar a abonar lo que es el tema de las mutualidades, la declaración de la renta. Con todo y con eso, es vergonzoso que muchos pensionistas que en su día pagaron mutualidades, pero que actualmente con su renta que tienen de pensionistas no llegan a pagar el IRPF, resulta que esos no tienen derecho a cobrar lo que se les cobró en aquellos años. A partir de ahí es cuando empieza, es decir, cuando hablamos de la auditoría, lo que ha dicho Petri, es decir, hay una época que el Tribunal de Cuentas fiscaliza más o menos el dinero y el desbarajuste que hay entre los ingresos y los gastos, que son 100 y pico mil millones, más de 100.000 millones de euros, pero sin embargo quedan los últimos años y quedan los primeros años, que son los peores, porque los primeros años, como bien hemos dicho, del tema de las mutualidades, prácticamente no se gastó un duro. Es decir, todo el dinero que se recaudaba, ¿dónde fue? A la arca del Estado. Exactamente. Entonces, la época anterior, desde el 68 hasta el 80 y tantos, o 90, que fue cuando gobernó Aznar, todo ese dinero, no hay cuentas de ese dinero. ¿Cómo se gastó? Pues muy fácil. Es decir, hoy en día prácticamente el 80 al 90% del patrimonio de la Seguridad Social, de edificios, hospitales y centros de la Seguridad Social, pertenecen
a la seguridad social y a los pensionistas de este país, y sin embargo no estamos recaudando ni un duro por eso. Por eso hay un problema. Yo soy de los que pienso que nunca se va a hacer la auditoría, porque si se hace la auditoría, estos aguareros que hay por ahí diciendo que la seguridad social es insostenible, el sistema de pensiones es insostenible, se le caería el tejado abajo, porque es mentira. Es mentira. Por eso todo el empeño que tienen ellos es que esto continúe así y que, bueno, pues que no se toque nada de lo que hay. Pero hay una cosa que es una realidad, y la gente mayor y los jóvenes se tienen que dar cuenta de que si en este país, con estos que estamos peleando, luchando, haciendo mil historias, pero como entre la derecha y los neoliberales estos famosos que nos venden de todo y luego no nos van a dar nada más que palos, pues resulta que es que el sistema de pensiones está en peligro. No, probablemente lo que estamos jubilados, que decíamos hace unos años, bueno, dentro de lo malo a nosotros no nos va a tocar. A mí me da que eso ya se está diluyendo mucho. Yo creo que nos va a tocar, porque además escuchas a los gurús económicos del PP, de Vox, de los partidos de derechas, y es que te lo están diciendo muy claro. Es decir, la solución de este país, nos vuelven a contar la misma milonga que antes. Vivimos por encima de nuestras posibilidades. Es mentira, pero es lo que nos están contando, y ahora nos lo vuelven a repetir a los pensionistas. Es decir, lo primero que han montado es una guerra entre los jóvenes y los pensionistas. Es decir, que los jóvenes lo pasen mal, la culpa la tienen sus abuelos porque cobran unas pensiones que no debían de cobrar. Ese es el argumento falacio que alguna gente monta. Entonces, esas cosas se queda uno un poco imbécil, porque el otro día, el domingo creo que ha sido, ¿no? Ves ahí en Vistalegre una asamblea de criptomonedas, gente que paga 7.000 euros por ir ahí, y encima yo hay una cosa que el Estado debería intervenir, porque yo hay cosas que no entiendo. ¿Cómo es posible que un señor que acude a un acto en Madrid paga para acudir al acto 7.000 euros, pero en Andorra? Es decir, aquí no se paga nada. Y entonces, claro, ves el espectáculo de lo que no han sacado en televisión y solo hay machirulos. El 99% de los tíos que había allí, gente entre 30 y 40 años y tíos. Es acojonante. Yo, de verdad, me está entrando miedo el camino que llevamos en este país, porque yo no sé dónde vamos a terminar. A estos aguareros que dicen que estamos a punto de la guerra civil, pues yo qué sé, llega un momento que te lo piensas y dices, no sé si estaremos a punto de la guerra civil, pero vamos, nos están tomando el pelo de una manera salvaje. La verdad que hay muchas cosas que hay que aclarar y que queremos hablar muy claro para que tú lo comprendas y lo entiendas. Seguro que tienes muchas dudas. Hablaba Eulogio de ese 1989 al 2013, en el que, bueno, no solamente se recaudaba dinero de la Seguridad Social, sino también de las mutuas que había y que existía. Hasta ahí no se quiere llegar, por eso la auditoría no quiere ir hacia atrás, para no sacar todo lo que ahí puede haber. Bueno, yo quiero aprovechar, ya que ha salido este tema, para decir que quien no haya hecho reclamación y perteneciera a una antigua mutualidad, que se vaya a Hacienda y que haga la reclamación antes de que finalice junio. Y lo que ha explicado Eulogio es así, nos cotizamos doble. La gente que trabajamos en aquella fecha cotizamos doble. De aquí que después de una sentencia que se ganó por una antigua mutualista, pues esa sentencia ha obligado a esa devolución que tenemos que exigir, porque hay muchas personas que aún no se han enterado de que se les pueden devolver. Pero bueno, yo quería aclarar algunas cosas, algunos tópicos que funcionan por ahí. Tuve la experiencia el lunes anterior, de que se me acercó una persona relativamente joven, alrededor de 50 años, y entonces me preguntó que qué queríamos con la campaña de la auditoría. Y le dije, pues mira, lo que queremos es que como el dinero de la Seguridad Social básicamente son cotizaciones que se hacen, no son impuestos generales, sino cotizaciones de trabajadores y trabajadoras, por tanto, patrimonio de trabajadores y trabajadoras.
Lo que queremos es que se ponga blanco sobre negro las cuentas, porque estamos absolutamente convencidos y convencidas de que si eso se hiciera, se demostraría que hay un superávit en las cuentas de la Seguridad Social, porque esos fondos que eran para pagar pensiones han servido para pagar otras cosas que no eran pensiones y que tenía que pagar el Estado a través de los impuestos generales. Una de las cosas que me planteo es que lo que teníamos que pedir los pensionistas y las pensionistas es no pagar IRPF. Y le dije, ¿y qué tiene que ver el IRPF con las cotizaciones? Y además te digo una cosa, yo tengo una pensión que sé que es más alta que el salario mínimo y que un salario un poquito más alto. Yo veo injusto que porque yo sea pensionista no vaya a contribuir a los gastos generales. ¿Por qué? Porque yo quiero buenos parques, quiero buenos colegios, quiero buenos hospitales, quiero que las medicinas sean gratis y eso se paga con impuestos. Es como si en una comunidad de vecinos tú le dices a los vecinos, habéis pagado 20 años y ya no tenéis que pagar más. Y ahora se viene el ascenso abajo, el portal abajo, no hay posibilidades de servicios de emergencia, de que te puedan atender, etcétera, etcétera. Porque no está asequible el edificio, las calles, etcétera. Digo, entonces hay que pensar que tenemos que pagar impuestos, pero a la vez que pagamos impuestos generales y que contribuimos a los gastos, los pensionistas y las pensionistas, a los gastos generales, exigimos que el dinero que son de las cotizaciones y que son para pagar pensiones se dediquen exclusivamente a las pensiones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros conseguimos que en 2021, con una campaña muy importante de recogidas de firmas, de apoyos de muchísimos ayuntamientos y parlamentos autonómicos, de instituciones y del apoyo de algunos grupos parlamentarios en el Congreso, conseguimos que se votara una ley que decía que se iba a hacer esa auditoría de las cuentas de seguridad social de todo el periodo. ¿Qué ha pasado? Pues que lo que estaba previsto en hacer 9 meses, han pasado 4 años y no se hace por las razones que han explicado el compañero y la compañera. Y ahora esta segunda campaña, lo que estamos diciendo es que se cumpla la ley. Y yo creo que algo más lógico que el Gobierno y el Parlamento cumplan las leyes que votan, me parece a mí que es una cosa bastante sensata, bastante lógica y bastante razonable lo que estamos pidiendo. Pero bueno, en vista de que no nos hacen caso, pues otra vez, de alguna manera, buscamos apoyo ciudadano institucional. Ya hay 2 mociones en nuestra provincia, en otro sitio muchísimas más, como es el Ayuntamiento de Antequera, el Ayuntamiento de Alameda, que ya han aprobado esas mociones pidiendo que se recumpla la ley y se realice la auditoría, y lo vamos a presentar aproximadamente en 10 ayuntamientos más, entre ellos el Ayuntamiento de la capital de Málaga. Entonces, ahí está nuestra campaña y por ahí va nuestra lucha. Y luego, hacer un llamamiento, porque a menudo pensamos que, bueno, haga lo que haga, van a hacer lo que les dé la gana. Eso no es verdad. No es verdad. Cuando hacemos y nos organizamos, influimos. Nosotros logramos que se votara en el Parlamento la ley para hacer la auditoría porque hicimos una campaña, luchamos por eso, nos organizamos, explicamos, recabamos apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, por ese camino hay que continuar, porque es la única manera, cuando yo te decía antes del Pacto de Toledo que vamos a esperar, si sabemos que ahí hay un montón de partidos que están por la privatización y por rebajarnos las pensiones, pero de un Parlamento donde podamos demostrar una fuerza, una unidad y una claridad de objetivos, sí podemos arrancar cosas. Y entonces, pues esa es la importancia que tiene, y por eso yo apelo a la población, porque, claro, aquí estamos hablando de jubilados y jubiladas, pero fijaros que si nosotros queremos preservar el sistema público de pensiones, es porque queremos dejar ese legado a las próximas generaciones. Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan una vejez indigna. Queremos que tengan un sistema y una cobertura social que les garantice esa dignidad de vivir una vejez pues buena, ¿no? Como digamos,
no dependientes ni miserables. Entonces nosotros no estamos luchando solo por nuestro interés como mayores y estamos marginando a los jóvenes, como intenta los poderes mediáticos que sirven a los intereses de los grandes bancos, hacerle creer a la juventud. Nosotros queremos preservar ese legado que costó muchas luchas, que ha costado muchas luchas, que las personas que no luchan por una cosa creen que cae del cielo, pero todo lo que se ha construido porque hay gente que lo ha peleado, lo ha trabajado, lo ha pensado, lo ha organizado y lo ha luchado. Entonces, pues, por ahí va la campaña y por ahí va nuestro trabajo y, bueno, pues todo lo que sea reforzar este trabajo es mejorar las posibilidades que tenemos de que las cosas se saquen. Claro, y hay un tema que antes lo comentaba Petri, ¿no? Y es el tema de las pensiones privadas. Eso es una aberración enorme, el que a mí me da mucho coraje cuando veo a gente mayor que va al banco y cómo lo embaucan y cómo, no para ellos, sino para familiares, y les dicen que el futuro está en las pensiones privadas. Perdonen ustedes. Si aquí nos hemos financiado siempre con las pensiones, la seguridad social, y ha estado funcionando de maravilla, y en la auditoría que se hizo se habla de más de 103.000 millones de euros en los años que van del 89 al 2013, imagínense ustedes, desde que esto empezó a funcionar, pues como muy bien decía el compañero, desde el año 1968 adelante. O sea, es realmente, no sé, Petri, pero hablar de pensiones privadas es engañar a los mayores y engañar a las personas que quieran hacer un plan de pensiones privado. Totalmente de acuerdo. Lo primero, tengo que decir que las pensiones privadas lo que buscan es el invertir nuestro dinero a través de bancos, de aseguradoras financieras, y que en función de lo que ellos creen conveniente lo invierten donde ellos, según el riesgo, donde ellos creen conveniente, invierten nuestro dinero o el dinero de las pensiones privadas. Tengo que decir que en el mes de enero-febrero de este año, una aseguradora de Luxemburgo que tiene o tenía aquí sucursales, en Zaragoza en concreto, quebró. Ha dejado a más de 40.000 españoles sin los ahorros que tenían y que estaban invirtiendo para su pensión del día de mañana. Eso puede suceder y de hecho sucede. Y lo estamos viendo también hace unos meses en Inglaterra. Tuvieron que rescatar a varios bancos precisamente porque las pensiones habían quebrado. Bien, o sea, había quebrado el banco y lógicamente las pensiones privadas con ellos. De acuerdo. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener claro. En segundo lugar, lo que tienen que tener claro es la rentabilidad que tienen esas pensiones privadas. Y la rentabilidad que tienen las pensiones privadas puede ser positiva, puede ser media, puede ser incluso negativa, hasta quebrar. Y tenemos también otra cosa que no podemos olvidar. Hay determinados bancos, yo estoy hablando siempre sobre investigaciones que hay al respecto. Investigaciones serias, investigaciones hechas por investigadores que no tienen ningún interés ni en la pública ni en la privada. Quieren ser lo más objetivo posibles y lo son. Entonces, hay en Europa unas 15.000 entidades financieras que invierten el dinero. Aquí en España no hay transparencia, no lo conocemos, pero invierten el dinero en alimentación y en eléctricas.
Y es muy curioso. Todas esas inversiones lo que están haciendo es aumentar el IPC de los alimentos y de las eléctricas. Y ese IPC, ¿quién lo paga? Lo pagamos nosotros. De todas formas, se hace referencia a que si tienes un plan de pensiones privadas, te puedes desgravar. Pero no se hace referencia a que cuando tú rescatas ese plan de pensiones, tienes un porcentaje muy alto, que tienes que pagar a Hacienda. Otra cosa que es importante que la gente conozca y que seamos conscientes de que el sector público nunca quiebra, nunca. Y el sector privado nos puede dejar con una mano delante y otra detrás. Es muy importante, además también, no me queda más remedio aquí, que hace referencia a los planes de pensiones de empleo, firmados por el gobierno, empresarios y connivencia con los sindicatos UGT y comisiones obreras. Lo han firmado no todas las comunidades autónomas, pero a nivel estatal en la construcción. Y les obligan por convenio a firmar, a tener planes de pensiones privados. Parte lo paga el trabajador y parte lo paga el empleado. ¿Qué pasa? Que no te puedes negar. Es más, y a eso probablemente pueda hablar más Eulogio de ello con respecto a los planes de empleo, y que es potenciando lo privado, exactamente igual que están potenciando lo privado en la sanidad, y tenemos que ser conscientes de ello. Y que hay una cosa, que el fondo de pensiones muy pocos lo rescatan habiendo ganado, teniendo una rentabilidad alta. Es más, plantean que es más rentable el invertir en fondos del Estado que en tener una pensión privada, con lo cual es muy importante que todas las personas lo vean y lo crean así. Y vuelvo a insistir, rentabilidad mínima, rentabilidad negativa, es decir, cobras menos de lo que tú has invertido, y lo último, rentabilidad, que pueden quebrar, y cómo manipulan, cómo negocian con nuestro dinero, y que lo estamos pagando todos, porque tanto la alimentación como las eléctricas son dos artículos que están muy elevados. El IPC ha subido muchísimo y lo estamos pagando todos. La verdad es que no solamente las pensiones, últimamente ahora he visto mucha publicidad de ustedes, sobre todo dirigida a los mayores, y nos ha llegado información privada de los bancos con la hipoteca inversa. Es decir, si no nos alcanza la pensión y como el índice del coste de la vida está como está, bueno, pues el banco nos da soluciones. ¿Y cuáles son esas soluciones? Que al final nos hipotecamos y se quedan con nuestra casa y se quedan con todo. O sea, aquí viva el capital y es increíble. Eulogio, por lo que decía Petri, el tema de los planes de empleo, en la construcción me consta que ya está el tema de que cada uno de los que trabaja tiene que poner una parte en esos planes, ¿no? Vamos a ver, ha ocurrido una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, los planes de empresa se ponen en funcionamiento a raíz de que la Comisión Europea dicta de que tenemos que entrar en eso. Se aprueban los pactos de la Moncloa y se lleva al Congreso y se aprueba. El acuerdo son aseguradoras, banca y sindicatos, comisiones obreras y UGT. Se forma una fundación que es la que va a dirigir estos planes de empresa. No ha durado un año. La fundación ha dimitido en bloque. Sí. Ha dimitido en bloque porque lo que ellos, los pronósticos que tenían,
pues han caído. Se han caído. Se han caído. De todas las patronales, la única patronal que ha conseguido llevarlo a un convenio ha sido la de construcción. Pero ocurre un problema. Yo el otro día leyendo, indagando un poco en el tema, pues ocurre un problema en la construcción. Y en la construcción lo que ocurre es que la patronal está compuesta por las grandes empresas. Y las grandes empresas han obligado a meter la cláusula porque son los primeros interesados, porque ellos financian en parte, tienen aseguradoras, tienen bancos y tienen de todo. Entonces, a ellos les interesa. ¿Qué ocurre? Pues ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo una cosa muy sencilla. Es decir, cuando una empresa, la mayoría de los trabajadores de la construcción trabaja en sus contratas pequeñas y medianas empresas de construcción. Cierto. Las grandes no tienen mano de obra, subcontratan prácticamente el 100% de la obra. ¿Qué ocurre? Pues que cuando llega la hora de la realidad, las grandes, cuando hacen una obra para ellos, obligan a esas empresas a que se ajusten a lo que dice el convenio. Pero cuando ya eso no ocurre, las empresas se desenganchan de ese tema, porque claro, no les interesa. A la patronal, la mentalidad empresarial de este país no va por ahí. Es decir, eso de que yo ponga dinero para que te lo quedes tú, pues no, a ellos no les va ese tema. Y eso es lo que han hecho en el convenio. Entonces, no funciona. Pero es que no está funcionando aquí y está dejando de funcionar en muchos países de Europa donde estaba más o menos implantado. Se empieza a dejar de funcionar. Es decir, mientras que aquí estamos hablando ahora de reducir la jornada laboral, en otros países como Alemania, Bélgica, Francia, están hablando de aumentar la jornada laboral, una cosa de locos. Nos estamos volviendo locos. Yo no sé si merece la pena seguir en esta Unión Europea neoliberal que nos están montando. Es decir, es una cosa muy rara. Entonces, claro, los planes de pensiones privadas no funcionan. No funcionan, de hecho, ya te digo, es decir, ha dimitido toda la directiva que estaba compuesta por aseguradoras, sindicatos y gobierno, y lo único que han quedado son los dos representantes de los sindicatos, uno de comisiones, uno de GT y un representante del gobierno. Las entidades privadas, seguros y bancos se han marchado porque dicen que no es rentable, no funciona. Entonces, claro, ese es el problema. Yo creo que en España es muy difícil que esto funcione porque, es decir, en Alemania funciona en su momento porque había unos convenios colectivos muy fuertes, unos sindicatos muy fuertes y de alguna manera lo pagaba la empresa, era una manera de incentivar al trabajador. Pero claro, eso ya está desapareciendo a través de la crisis que está habiendo en Alemania, está desapareciendo. Cuando eso desaparece, el trabajador por cuenta voluntaria no pone un duro. El ejemplo más palpable lo tenemos en el País Vasco. Esto lleva funcionando 20 y tantos años, 30 años. Los primeros pensionistas han llevado a los tribunales, al organismo de la comunidad autónoma que lleva este tema, porque cuando se han ido a jubilar le han dicho, bueno, pues ahora empiezas a cobrar de la pensión esta del fondo de empresa. Del fondo de empresa. Y claro, cuando empiezan a cobrar se dan cuenta que cobran 200, 300 euros. Y llega la gente y dice, no, mira, yo tengo ¿cuánto? 20.000 euros. Pues dame los 20.000 euros, me quitan lo que me tengas que quitar, que es una cantidad muy alta, porque en algunos casos llega al 50%, pero me lo das de golpe, que yo con los 10.000 pavos haré lo que me dé la gana. Exacto. Y sin embargo, la justicia vasca, el Tribunal Supremo del País Vasco, ha dicho que no, porque entonces quebraría el organismo, porque se le sacaría y cobrarían ese. Bueno, pues esto, como no hay tantas empresas, esto se empezó a funcionar muy bien en la zona de donde está la cooperativa Mondragón. Todo el núcleo empresarial, ahí funcionaba muy bien. Pero cuando lo han querido sacar de ahí y ampliarlo al mundo laboral del País Vasco, no funciona. ¿Qué ocurre? Lo han querido meter en la administración pública. Diputaciones, ayuntamientos, gobierno vasco. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando han llegado han dicho los funcionarios todos a pagar el plan de pensiones. Pero para eso te tenías que apuntar. Claro. No se apuntó ni el 2%, ni el 2% de los funcionarios. Y ese 2% normalmente eran funcionarios de alto standing, es decir, los que más cobraban. Los que más cobraban. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Llegó el gobierno vasco y dijo, bueno, pues en el convenio de la administración pública,
el gobierno vasco se hace cargo de pagar la cuota de eso. Durante 2 años. Los 2 primeros años pagaba el gobierno. A los 2 años, parte pagaba el gobierno y parte el trabajador. ¿Qué ocurría? A los 2 años la gente decía, ni hablar. De esto ni hablar. Entonces, claro, ese es el problema. Es una circunstancia que yo creo que va al fracaso total y absoluto. Yo eso hace ya tiempo, cuando salió, lo discutía con Encarni y le decía, yo creo que esto no va a ninguna parte. Es un engaño, es un engaño. Y las noticias me están dando la razón de que es un engaño y la gente no está por la labor. Es una cosa que no tiene sentido. Por eso, los que se empeñan de que desaparezca el sistema de pensiones, me parece que es un error. Lo que pasa que yo creo que en este país y en toda Europa se están cometiendo demasiados errores. Demasiados. Bueno, sí, pensar, yo no quiero ni pensarlo, y seguro que cualquiera de ustedes tampoco, ¿no? Que el día de desaparezcan las pensiones, es que no puede pasar por nuestra mente. Por eso, ¿qué podemos hacer? A ver, Encarni, ¿cómo puede participar cualquiera persona, cualquier pensionista de los miles y miles que hay aquí en Andalucía, en Málaga? ¿Cómo puede participar, apoyar las iniciativas que desde la Coordinadora Estatal de Pensionistas se está haciendo? Todo ese enorme trabajo. Bueno, lo primero es partir de lo que aquí desde distintos aspectos y distintas explicaciones se ha dicho. Vienen a por las pensiones públicas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y no solo el capital español, sobre todo son grandes grupos financieros que están ubicados en el extranjero. Y por tanto experimentan, presionan a los gobiernos para que saque esta ley, la otra ley, que ayuda a privatizar, etcétera, etcétera. Entonces, tener primero claro, vienen por las pensiones. No dormirnos los laureles, ¿no? Como decimos en Málaga, ¿no? Camarón que se duerme, la corriente se lo llega. Entonces, no podemos dormirnos los laureles. No podemos pensar que aquí no pasa nada. Pasa que vienen por las pensiones. Pasa que, como voy a repetir, el patrimonio que es de todo y de todas, yo diría que de los 47 o 49 millones de españoles, no sé cuántos somos ya, porque si quienes somos pensionistas ahora porque lo somos y quienes no lo son porque lo serán. Entonces pasa a que vienen por nuestro patrimonio, por el patrimonio que hemos conseguido con nuestro trabajo. Porque sabéis que una cuota pagamos nosotros y otra parte la patronal, pero que la patronal, eso es salario diferido, porque la patronal hace el costo de lo que le cuesta una persona y ahí incluye la seguridad social. Y eso va a cargo del trabajo nuestro. Entonces pasa que vienen a por nuestro patrimonio, pasa que vienen a hacer que ese patrimonio colectivo de ahora y del futuro sea un negocio privado que enriquezca unos pocos. Y partiendo de ese análisis y de no dormirnos los laureles y de no pensar que esto pues no va a pasar nada, nos movamos o no nos movamos, tenemos que organizarnos. Y tenemos que organizarnos con quienes ya tienen los inicios de esa organización y tienen esa experiencia. Así que, ¿yo qué llamado haría? Pues llamaría a participar en las concentraciones de los lunes, en las distintas provincias, en las distintas ciudades, a firmar este manifiesto donde pedimos que se cumpla la ley y, desde luego, a participar en la gran manifestación que queremos hacer el 25 de octubre para hacernos visible el movimiento pensionista. Y a ella invitamos a todas las organizaciones y a todos los movimientos sociales, sindicales, políticos, vecinales, etcétera, etcétera, porque se tiene que visibilizar en Madrid el 25 de octubre que vamos a defender el sistema público de pensiones. Y no solo vamos a defender que no nos los quiten, sino que vamos a defender que se mejore. Sobre todo y fundamentalmente algo que es una gran injusticia, y son las pensiones bajas que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces, esta es la forma que se tiene de reforzar esta reivindicación y este movimiento, de distintas maneras, apoyando y asistiendo a las concentraciones de los lunes, firmando los escritos, acudiendo a la manifestación de octubre. Y bueno, quiero decir que nosotros también organizamos charlas informativas en distintos pueblos y en distintos sitios,
Si alguien también pues ve anunciada por carteles o por redes, pues puede acudir a informarse, y todas estas maneras hay de participar en el movimiento. En este caso, muchas veces tenemos que pensar cómo influye la calidad de vida en el pensionista, y en lo que está diciendo muy bien Encarni, ¿no? Si no luchamos, si no miramos esas pensiones bajas, sobre todo que perjudican más a las mujeres aquí en Andalucía, que han estado trabajando toda su vida en el campo y que han estado cuidando a la familia y que tienen pensiones no contributivas, algo hay que hacer. Esto no puede seguir así, Petri. Sí. Vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos en esta etapa de pedir que se cumpla la ley para que se haga la auditoría. Pero tenemos muchas más reivindicaciones y, por supuesto, las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas, nuestra reivindicación es que todas las pensiones mínimo tienen que cobrar el salario mínimo interprofesional. Este salario mínimo interprofesional tiene que ser igual al 60% del salario medio del país. Así lo recoge la Carta Social Europea. Reivindicamos también las pensiones de viudedad, que cobran menos que... cobran del 60 al 70% de la base reguladora que cobraba la persona fallecida. La mayoría son mujeres, mientras que los hombres también la cobran, indiscutiblemente, pero generalmente la cobran con su pensión, con la suya, cobran las dos, siempre y cuando no supere un límite. Reivindicamos también todo lo público, reivindicamos que me queda en blanco. Que tenemos muchas más reivindicaciones, siempre a favor de las pensiones, y que tenemos que, lo que tú has hecho referencia, a las pensiones no contributivas. Hay pensiones no contributivas que es de vergüenza, que no tienen posibilidad de vivir. La calidad de vida es malísima. Y a esto se unen que están al final de su vida, en la última etapa, como estamos todos, donde tenemos achaques, dolores, tenemos que dejar un dinero para los medicamentos. Hay veces que tienen que decidir si toman medicamentos o ponen la calefacción por el problema tan gordo que existe. Es decir, que en todas esas situaciones entran nuestras reivindicaciones. La verdad es que yo miro el reloj y me da pánico porque pasan los minutos y la verdad que nos quedan 6 minutos prácticamente y hay tantas cosas que hablar, porque de una vez por todas los mayores tenemos que ser conscientes, los pensionistas, de que tenemos que dar un paso al frente y que el día 25 de octubre, aunque en septiembre volveremos a invitarlos cuando pase este verano y haremos hincapié en esa gran manifestación, tenemos que romper todos los moldes, todas las barreras. Si tiene que ser una manifestación en la que batamos un récord para demostrarle no solamente al gobierno de este país, a los gobiernos autonómicos, sino a toda Europa, que los pensionistas estamos vivos, que los pensionistas queremos cambiar esto. Y yo no sé, antes decía Eulogio, yo no sé, algún día puede ser que nos quedemos sin pensiones. ¿Realmente crees que puede llegar ese momento? Sí, según se está viendo el panorama político de este país y de Europa, fácil. No es que nos quedemos sin pensiones, igual que tampoco es muy difícil que nos quedemos sin seguridad social. Pero que volvamos a los años de la beneficencia, fácil. Bueno, de eso ya se está viendo. Fácil. Es decir, que el médico sea un médico como actuaba en los años, yo recuerdo, 70, 60 y tantos, donde tú ibas a la Junta. Yo vivía en una capital, en Madrid concretamente, y yo iba a la Junta de Distrito. Allí había no un ambulatorio, las urgencias que le llamaban, la beneficencia, y allí es donde te atendían. Yo creo que vamos a ese camino.
Porque hoy en día, como decía la compañera Petri, es decir, las pensiones mínimas, hay que igualarlas. ¿Sabes cómo estamos igualando las pensiones mínimas? Hemos pasado, yo recuerdo, hace 3 años o 4 años que empezamos a hacer las primeras entrevistas en un radio de aquí en Málaga, y yo recuerdo que en aquella ocasión se decía: el 60% de los pensionistas están por debajo del salario mínimo interprofesional. Hoy en día es el 40%. Es decir, estamos llegando al salario mínimo interprofesional porque nos estamos muriendo, no por otra cosa. Por las nuevas No nos engañemos. La gente que se jubila ahora, se jubila con salarios superiores. Entonces, cuando sacas la media, y que la gente que más, sobre todo aquí en Andalucía, que menos cobra, es la gente del mundo rural, es decir, de la escala más baja. Entonces, esa gente está falleciendo. Entonces, al fallecer esa gente y aumentar los jubilados nuevos, la media se va equilibrando. Hoy en día está ya en un 40%. Y yo digo, vamos a llegar al salario mínimo interprofesional, pero por eso, por defunción, no por otra cosa. No por otra cosa. No éramos optimistas, ¿eh? No, es que hay... No, pero vamos a ver. La realidad es la realidad. ¿No sirve para nada todo lo que estamos haciendo? Por supuesto que sirve. Por supuesto que sirve. Pero yo lo que digo a la gente que nos está escuchando es que o nos movemos o hacemos algo, o si no, nos va a pasar como los argentinos, que va a llegar un loco, va a llegar un loco y, con la motosierra. Con la motosierra, y va a venir, nos va a hacer el mismo truco aquí, y luego preguntarás a la gente, ¿quién ha votado a este loco? Y nadie lo ha votado. Pero sin embargo sale. Ese es el problema que vamos a encaminados en este país si no somos capaces de darle la vuelta. El problema que tenemos es que hoy en día en Málaga les tiene que dar vergüenza a los malagueños que la mayor movilización y la gente que más se está moviendo son los 30 o 40 que vamos todos los lunes a la Alameda. Eso tenía que ser un ejemplo para ellos y no quedarse como se quedan en casa a lloriquear, a decir que lo están pasando muy mal, pero no mueven un dedo, de nada. Yo me rebelo contra eso y me voy a rebelar siempre. Sí. Ahí estamos de acuerdo. A ver, 2 minutos tenemos. Vamos a ser rápidos. Petri y tú, Encarni, ¿qué te que decir? No, yo creo que hay que destacar que de verdad tenemos que estamos luchando y que llevamos muchos años en la lucha y que algo estamos consiguiendo. Y ese es el motivo para decirles a la gente, no se queden en sus calles, en sus casas, que llevamos tiempo diciendo la sanidad, la sanidad, la sanidad. Bueno, pues llevamos tiempo también hablando de las pensiones, de la OTAN. Hay que aumentar el presupuesto en armamento. ¿Pero qué hay que tocar? Bajar pensiones. ¿Hay algún problema a nivel europeo? Ya también Bruselas ha dicho que hay que revisar las pensiones. No, señor, hay que revisar, o sí, señor, o sí, señora, pero hay que revisar las pensiones y muchas cosas más. ¿Qué pasa con todo lo de Hacienda, toda la gente que no declara, todo lo que se escapa? Y luego hay que revisar los salarios de nuestros políticos, esos salarios vitalicios por 4 días que están, que es vergonzoso, y encima lo que hacen, en fin, que tenemos que salir a la calle, que es lo más importante, y organizarnos para que esto sea efectivo. Encarni, 30 segundos. Bueno, pues yo en los 30 segundos solamente decir que necesitamos informarnos. No podemos estar en la ignorancia. La ignorancia nos hace que nos manipule. La ignorancia hace que nuestros intereses se pisoteen y que cuando vengamos a darnos cuenta estemos como los compañeros en Argentina, que están los jubilados y las jubiladas con 80 años luchando porque es que se están muriendo de hambre. Entonces lo que digo es, hay que informarse, hay que participar, hay que saber que lo que hacen nos afecta en nuestra vida cotidiana. No pensar que somos una gotita de agua en un océano. No. La gota de agua forma parte del océano y lo que se haga en ese océano es muy importante. Por lo tanto, llamar a participar y a informarse.
La semana que viene más.